Bueno, hola, buenos días. Mi nombre es Laura Dillon, soy maestranda en educación por la Universidad Nacional de Quilmes y esto es un video resumen para contar un poco lo que hemos estado trabajando en el seminario Recursos Informáticos para el Desarrollo del Currículum de la Maestría en Educación. Bueno, en primer lugar, contarles que el seminario está planteado como un aula taller, es decir, nosotros vamos produciendo y vamos compartiendo de manera tal de que hay una construcción permanente por parte de los participantes, de nosotros, con la guía del docente. Esto en realidad para mí constituyó una sorpresa, es la primera vez que trabajo así, es el primer seminario que trabajo con este formato en la maestría. Es decir, hay una permanente correlación entre lo que se ve en teoría, los saberes teóricos y la práctica. Entonces, voy a empezar contando un poco cuáles son los saberes que se trabajaron y luego de qué modo lo hicimos. Lo primero que hice para poder grabar este video es volver al plan de trabajo subido por el docente y al programa. Y entonces al hacer esto me doy cuenta que en realidad el recorrido nuestro fue desde lo micro hacia lo macro, ¿sí? Desde lo más próximo a lo más abarcativo. Empezamos trabajando las tendencias en software libres, los diferentes criterios para el análisis de los software educativos y cómo evaluar tanto recursos como contenidos, lo cual es ampliamente utilizado sobre todo en los tiempos que corren. Con respecto a los recursos educativos abiertos, estos son una estrategia que favorece a nuestro entender la motivación y el aprendizaje significativo. Y entonces estuvimos trabajando con textos que hablaban sobre la gamificación y cómo el juego puede influir, y de hecho cuando es utilizado tiene muy buenos resultados, en los procesos de aprendizaje, cómo se va transformando en una herramienta de trabajo. Esto, y en esta etapa en la que estamos atravesando desde el año pasado, desde el año 2020 y lo que va del 2021, nos permitió conocer cómo lo que se llama como blended learning se va convirtiendo en una alternativa a la enseñanza de manera presencial exclusiva. Entonces esto nos permitió, la lectura de diferentes textos nos permitió ir rescatando las capacidades, las debilidades y las fortalezas de la educación a distancia. También vimos cuál es el perfil, las condiciones y las competencias tanto de los docentes como de los estudiantes en estos entornos. Otro punto importante es trabajar los procesos de evaluación, de aprendizaje en estos entornos, sobre todo para tratar de derribar los mitos o los prejuicios que existen con respecto al nivel en cuanto a exigencia y en cuanto a contenidos de la educación virtual. Relacionado con esto, aprendimos cuáles son, o en realidad le aprendimos a dar forma a cuáles son las nuevas formas de leer y escribir. Vimos que ya no son planas, sino que están, digamos, ligadas a una lectura enriquecida, lo que sería al hipertexto y a la importancia en la era de la comunicación. Otra cosa importante es cómo es y cómo debería ser la relación, el vínculo entre las escuelas y las TICs. ¿Y por qué resulta importante que los gobiernos, sobre todo desde la pandemia y la situación de ASPO que vivimos desde el año 2020, inviertan, ¿sí?, en educación en estos contextos? Otro punto importantísimo es el tema de la circulación en Internet, los criterios de búsqueda, los caminos seguros y la infoxicación. Particularmente me tocó hacer a mí la reseña sobre este tema. Para quien no conoce este término, estamos hablando de una patología que se genera como consecuencia del exceso de la información a la que estamos prácticamente todos expuestos. Entonces, aprendimos que hay herramientas, ¿sí?, como los lectores RRS, que permiten hacer como un primer triaje, ¿no? Despejar un poco y canalizar la información en virtud de lo que estamos nosotros buscando y necesitando. Otra cuestión importante también es, trabajamos lo que yo llamo el antiguo término de nativos e inmigrantes digitales. Y digo antiguo, este término fue acuñado por Prensky en el año 2001. Y digo antiguo justamente porque es del año 2001. Trabajamos otro texto del mismo autor del año 2009 en la que él modifica estos términos de nativo e inmigrante y lo reemplaza por el de sabiduría digital. Entonces, a lo largo de ese trabajo, él hace una explicación de cómo
En realidad, la brecha ya no pasa por lo generacional o por la diferencia de edad, sino que lo importante es contar con esa sabiduría digital, que es el conjunto de habilidades que necesitamos para hacer uso de la tecnología y no con una cuestión generacional o de edad. A medida que fuimos avanzando y aproximándonos un poco más a lo macro, llegamos a la aparición de la web 2.0 y su diferencia con la web 1.1. En esta última, cada individuo es un usuario, ¿sí? Puede servirse de la información. Nosotros ahora, en medio de la web 2.0, no solo somos usuarios, sino que somos prosumidores, es decir, somos capaces de producir, de hecho lo estamos haciendo, de producir y de compartir aquello que nosotros producimos. En realidad, esta idea se relaciona con la teoría del aprendizaje colaborativo mediado por TICS, porque es un ejemplo concreto del socioconstructivismo educativo, que centra los valores en la importancia o en el valor constructivo de la interacción. Entonces, teniendo en cuenta todo lo anterior y que se trata de un aula taller, en realidad todos estos saberes teóricos fueron trabajados en la práctica. Puede parecer una frase dicha, de hecho lo es, esto de que las TICs llegaron para quedarse, pero en realidad es así. Entonces, ¿cuál es nuestro rol? Nuestra tarea es conocer y desplegar el potencial, o sea, aprender a desplegar el potencial que tienen estas herramientas, asumir que nos permiten otra mirada, otra manera de enseñar, otra manera de aprender, otra manera en general de hacer las cosas. Trabajamos una serie de herramientas que nos permitieron aplicar y visibilizar los contenidos que mencioné recientemente, conocer las potencialidades, los alcances y las limitaciones y poder de esa manera elegir. Lo primero que hicimos fue armar un blog. Cada uno de nosotros tenía un blog. Ese blog actúa como repositorio o como bitácora, ¿sí? De cada una de las actividades que fuimos produciendo. Esto no solamente implica un rol activo por parte nuestra, sino también de aquellos que lo pueden ver y que podrían haber, por ejemplo, comentado. O sea que en realidad el blog no es una página de consulta, sino una página de aprendizaje. Luego trabajamos con Prezi y con Bubbles. Yo en realidad Prezi había trabajado muy poco, lo reconozco, la otra herramienta no. Estas son dos herramientas que permiten compartir de una manera diferente un determinado saber. Entonces nosotros teníamos textos, podíamos elegir, eso es sumamente importante, poder elegir y centrar la lectura en aquellos temas que nos parecían, que nos importaban más, que nos interesaban más, pero paralelamente todos debíamos hacer fichas de todo el material bibliográfico de la semana. Trabajar con las fichas también nos permitió acercarnos al resto de los textos, aunque nos centrábamos en algunos en particular. El hecho también de que las reseñas semanales estaban hechas por algunos de los compañeros, yo le encuentro un valor enorme. En primer lugar, respeto por el tiempo y el trabajo nuestro, y en segundo lugar, esto de poder compartir y leer la mirada del otro, leer la opinión del otro sobre un determinado material, me pareció sumamente importante. Trabajamos también con redes sociales, incursionamos en Twitter. En lo personal, yo tenía una cuenta de Twitter que no utilizaba mucho, pero debemos reconocer lo siguiente: hoy las cuentas oficiales de entes, por ejemplo, del gobierno, son prácticamente una comunicación oficial, o sea, se hacen anuncios a través de Twitter. Por lo tanto, me parece que está buenísimo, en mi caso, ¿no?, activar la cuenta que tenía. Pero por otra parte, también nos permitió conocernos un poco más, saber cuáles son nuestros gustos, conocernos, ¿no? Digo, como compañeros en este camino. Bueno, en esto de compartir nos animamos un poquito más. Primero hicimos 2 podcasts. Yo nunca lo había utilizado. Compartimos estas grabaciones. Y si bien en el año 2020 el tema del aislamiento me obligó a grabar las clases para mis estudiantes, la verdad que fue algo que me costó mucho, no por lo tecnológico, sino porque, por ejemplo, mi voz no me gusta mucho escucharla. Acá no me quedó otra. Pero sí me gustó escuchar a mis compañeros porque eso me permitió darme cuenta lo interesante que pueden resultar algunos textos cuando uno los escucha, no solamente habiéndolos leído. Es como otra manera de enseñar. Bueno, y llegamos a este video resumen en el cual nosotros no ponemos solamente en juego la voz, sino también la imagen. Nunca había subido nada de YouTube, tuve que aprender a hacerlo. Bueno, y acá estamos. La verdad es que lo importante de estos videos, supongo ahora cuando me ponga a verlos,
que va a haber videos muy variados, cada uno de nosotros va, supongo, a poner su impronta y a centrar el relato en determinados aspectos que son los que más le interesaron. Para finalizar, me gustaría aprovechar esta oportunidad para reconocer y reconocerme la importancia del potencial de la inteligencia colectiva que pusimos en juego en cada una de las herramientas utilizadas. La cursada fue, como dije al comienzo, diferente, muy buena. No tengo más que palabras de agradecimiento y de satisfacción. En primer lugar, a la universidad por permitirnos esta forma diferente de aprender, ¿no? En cierto modo, al obligarnos, nos está permitiendo animarnos a hacerlo. Y claramente al profesor, a Walter Campi, porque permanentemente estuvo acompañándonos y alentándonos, animándonos todo el tiempo a que supiéramos o que nos creyéramos capaces de hacerlo. Así que bueno, la verdad es que estoy muy conforme, les agradezco mucho. Buenas tardes.